Se cumplen 11 meses de los ataques de Hamás que desataron la guerra en Gaza. Más de 40.900 palestinos han perecido bajo ataques israelíes, 61 de ellos en los últimos 2 días. Mientras siguen los combates, las autoridades sanitarias se concentran en vacunar a los niños gazatíes contra la polio. En varias ciudades de Francia continúan las protestas contra el nombramiento del líder de derecha Michel Barnier como primer ministro. La izquierda, que salió vencedora en las elecciones adelantadas, señala un robo a su liderazgo. Y Argentina rechazó la medida de la Cancillería venezolana de revocar a Brasil el permiso para representar los intereses de Buenos Aires en Caracas, incluida su embajada. El gobierno argentino instó a Venezuela a respetar los convenios internacionales y advirtió que cualquier intento de incursión sería condenado por la comunidad internacional. Es un gusto saludarlos en esta tarde de sábado. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a comenzar en la Franja de Gaza, donde al menos 61 ciudadanos palestinos fueron asesinados por ataques israelíes en las últimas horas. Hoy se cumplen 11 meses desde los ataques de Hamás que desembocaron en la guerra de Israel sobre el enclave palestino. Hasta el momento la diplomacia ha fallado y mientras decenas de rehenes siguen cautivos del grupo extremista, más de 40.900 palestinos han perecido bajo fuego israelí. En medio de la violencia, la Organización Mundial de la Salud mantiene viva la esperanza con la vacunación masiva contra la polio. Esta vez, la ciudad sureña de Han Yunis es el epicentro de la vacunación contra la polio. Las familias se apresuraron en llegar a los lugares de inmunización para que sus hijos recibieran la primera dosis. Cuando empezó la campaña fuimos inmediatamente a vacunar a los niños. Damos gracias a toda la ONU y a los trabajadores de salud en particular y a la OMS por esta campaña de vacunación. El objetivo general es vacunar al menos al 90% de los niños menores de 10 años para evitar la propagación de la enfermedad. 640.000 niños, 2 gotas de la vacuna y una pequeña marca para mostrar quién las recibió. La segunda dosis de esta vacuna toca dentro de 4 semanas para más seguridad y garantizar que ninguno de nosotros se infecte. La crisis humanitaria y las condiciones de vida insalubres en Gaza debidas a la guerra han aumentado la propagación de enfermedades infecciosas. El mes pasado, la polio reapareció por primera vez en 25 años. Los trabajadores de la Organización Mundial de la Salud intentan averiguar si el virus se ha propagado. La OMS y el Ministerio de Salud de Gaza, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, van a recoger muestras de aguas residuales de 7 lugares epidemiológicamente relevantes de Gaza. Las organizaciones de salud temían que algunas familias dudaran en vacunarse, pero la campaña en 3 fases ha superado hasta ahora las expectativas. Tras el centro de Gaza y ahora el sur, los profesionales sanitarios se dirigirán el lunes al norte de Gaza. Israel y Hamás han aceptado pausas humanitarias limitadas de 8 horas en los combates, en las zonas donde se lleva a cabo la vacunación. El director de la CIA, que también es el principal negociador estadounidense para el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, dijo que en los próximos días se haría una nueva propuesta más detallada de alto el fuego. William Burns dijo que estaba trabajando duro en textos y fórmulas creativas con los mediadores Qatar y Egipto. Todos debemos recordar que a pesar de todo el trabajo que queda por hacer, en última instancia se trata de una cuestión de voluntad política. Si los líderes de ambas partes están o no dispuestos a reconocer que ya es suficiente y que ha llegado el momento de tomar algunas decisiones difíciles y algunos compromisos difíciles, espero profundamente que ambos líderes tomen esa decisión porque, como dije, hay una enorme cantidad en juego aquí. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó el asesinato de una mujer turco-estadounidense por parte de las tropas israelíes cuando protestaba contra los asentamientos de Israel en la Cisjordania ocupada. El mandatario aprovechó también para cuestionar las muertes de palestinos desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Si Israel sigue así, después de ocupar Ramallah, volverá la mirada hacia otros lugares. Será el turno de otros países de la región, desde el Líbano hasta Siria, y tendrán la mirada puesta en nuestro suelo entre el Éufrates y el Tigris.
2 meses después de las elecciones legislativas, la Francia insumisa convocó manifestaciones en decenas de ciudades francesas contra lo que denominaron el golpe de fuerza de Emmanuel Macron, al nombrar un primer ministro conservador en lugar de una figura que represente a la primera fuerza legislativa del país. Los manifestantes descontentos por el nombramiento de Michel Barnier acudieron a la convocatoria en unos 150 puntos del país. Más detalles en el siguiente informe. Nantes, Marsella o París, la Francia insumisa organizó este sábado su contraataque en las calles. En la plaza de la Bastilla, la lluvia no detuvo a los manifestantes, que consideran que Emmanuel Macron les robó las elecciones tras el nombramiento del republicano Michel Barnier para Matignon. Solo se escucha a sí mismo y a sus amigos más ricos. No escucha a la gente que llora de hambre, que pide a gritos una transición ecológica, más recursos para la transición ecológica, más recursos para los pobres. Estamos muy decepcionados y enfadados y es normal que hoy nos manifestemos. Me siento despreciada. He votado y mi voto no ha sido respetado, y eso es algo que no puedo soportar. Me atrevo a esperar que la gente de izquierdas a la que eventualmente convoque no entre en su gobierno. El jueves, el presidente Emmanuel Macron nombró a Barnier tras las elecciones anticipadas de julio en las que su alianza centrista quedó en segundo lugar. Sin embargo, esta decisión enfureció al nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas que se erigió como la mayor fuerza de Francia tras las elecciones legislativas. Los manifestantes denuncian una traición a la democracia y exigen al unísono la derogación de la reforma de las pensiones y el aumento del salario mínimo a 1.600 euros. Además de las protestas del sábado, una petición en apoyo de un procedimiento de destitución contra Emmanuel Macron ya ha recogido casi 260.000 firmas en una semana. En otros temas, el primer ministro británico Keir Starmer inició la primera visita de un líder británico a Irlanda en 5 años. Prometió reiniciar las dañadas relaciones post-Brexit entre las dos naciones. El irlandés Simon Harris se dio la bienvenida a Starmer a Dublín y ambos se dieron la mano y posaron para fotografías. También destacaron la importancia de sus funciones conjuntas como guardianes del Acuerdo de Viernes Santo, el histórico pacto de paz negociado en 1998 que puso fin a décadas de violencia sectaria en Irlanda del Norte. Es una gran oportunidad que vamos a tomar para renovar la amistad entre nuestros países. Creo que este reinicio puede ser significativo, puede ser profundo. Por supuesto, abarca la relación entre nuestros dos países. Obviamente tiene que abarcar el acuerdo del Viernes Santo y me tomo muy en serio nuestro papel conjunto en relación con ello. Vamos con noticias de América Latina. El gobierno de Javier Milei en Argentina rechazó la decisión de Venezuela de revocar el permiso que se le había concedido a Brasil para representar los intereses de Buenos Aires en Caracas, incluida la custodia de su embajada. En un comunicado, la Cancillería argentina advirtió a la administración de Maduro que cualquier intento de incursión sería condenado duramente por la comunidad internacional. Hay que recordar que dentro de la sede diplomática se encuentran refugiados 6 asesores de la líder opositora María Corina Machado, sobre quienes pesan órdenes de captura por parte de las autoridades venezolanas. Previamente, nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos estaba contando cómo es la situación en la embajada argentina en la capital venezolana. Lo que podemos decir es que la situación a esta hora es que continúan funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Policía Nacional Bolivariana apostados a las afueras de la sede de la Embajada Argentina, y al conocerse este comunicado de la Cancillería venezolana en el que revoca, como le decías, este permiso que tenía desde el pasado 5 de agosto para asumir las responsabilidades y las instalaciones de la Embajada de Argentina en Venezuela, estas personas sienten que han quedado de alguna manera desamparadas o desprotegidas. Al momento no ha habido una incursión dentro de la sede diplomática, pero es el temor que tienen las 6 personas que allí se encuentran, que recordemos 5 de ellas pertenecen al Partido 20 Venezuela de María Corina Machado y uno a asesor de la plataforma de la Unidad Democrática. Además permanecen sin servicio eléctrico luego de que estos funcionarios el día de ayer en horas de la noche cortaran el servicio, pero no solo queda desprotegida la Embajada Argentina, por decirlo de alguna manera, sino también los argentinos en Venezuela, hasta que otro país asuma estas funciones que había decidido asumir Argentina desde el pasado 5 de agosto. Hay cerca de una docena de funcionarios en los alrededores, al frente y en las zonas aledañas de la embajada, y hay un acceso restringido para el ingreso de la prensa a esta zona.
En la ciudad boliviana de Santa Cruz, sus habitantes se han declarado en huelga, luego de asegurar que el gobierno nacional estaría ocultando habitantes de un censo realizado en marzo de este año, con el cual se buscaría quitar representación económica y política a la capital comercial del país sudamericano. Andrés Triviño tiene los detalles. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra protesta contra el gobierno nacional. La capital económica de Bolivia declaró un paro para protestar contra un censo que, según sus manifestantes, fue manipulado por el gobierno central para reducir recursos y representación legislativa para el departamento de los Llanos Orientales bolivianos. Porque el pueblo ha entendido que el genocidio estadístico del que hemos sido víctimas del INE en complicidad con este gobierno indolente nos va a afectar a todos en la distribución de recursos, de caños parlamentarios, porque todos necesitamos salud, todos necesitamos educación para nuestros hijos. Las calles de la ciudad se vaciaron, el tráfico fue escaso y muchos comercios no abrieron sus puertas como protesta luego de que las autoridades departamentales denunciaran que el Instituto Nacional de Estadística habría cometido fraude para disminuir territorio de Santa Cruz, un importante bastión de oposición del gobierno de Luis Arce. Según el Instituto de Estadística, la población de Bolivia habría aumentado en un 12,45% en 2024 con respecto a 2012. Y por primera vez, Santa Cruz habría superado a La Paz como el departamento más poblado, aunque no estarían contando todos sus habitantes. Estamos aquí acatando el paro cívico por el censo, debido a que nos falta 1 millón de cruceños. También estamos aquí protestando por el tema de la economía, el dólar, los precios que se han subido, la canasta familiar, que todo está muy encarecido, no hay gasolina, no hay diésel. Están los productores llorando aquí en esta tierra cruceña que es la que más produce. Alcaldes y gobernadores de la oposición pidieron una auditoría internacional, mientras que la organización Comité Cívico Popular anunció la formación de una comisión investigativa. En otros temas, después de haber azotado China y Tailandia, el tifón Yagi llegó al norte de Vietnam, donde ya se reportaron al menos 4 fallecidos. Además, son decenas de miles los desplazados. Los vientos superiores a 149 kilómetros por hora se llevaron miles de árboles y dejaron escuelas y casas sin techo. Gabriel Colchen tiene los detalles. Violentos vientos y lluvias azotaron al norte de Vietnam. En la capital Hanoi, algunos motociclistas intentaban luchar contra las ráfagas en medio de la calle, pero varios tuvieron que buscar refugio bajo los puentes. En toda mi vida no había visto un tifón con un viento tan brutal, muy fuerte. Los vientos han derribado muchos árboles en la calle. Tengo que estar temporalmente bajo este refugio, debajo del puente. Después de haber pasado por China y Tailandia, el tifón Yagi, el más potente del continente asiático este año, tocó tierra en Vietnam este sábado. La tormenta ya dejó varias víctimas mortales y decenas de heridos. En la ciudad costera de Haiphong, la más afectada por el tifón, las calles estaban llenas de árboles arrancados y escombros. Está lloviendo mucho, incluso más fuerte que las tormentas de Quang Nhi en la década de 2000. En Haiphong es la segunda mayor tormenta de la historia. Mira al techo, ya no queda techo. Todos los techos de metal han volado por los aires. Es aterrador. Unas 50.000 personas fueron evacuadas por las autoridades frente al riesgo de inundación. Además, 4 aeropuertos del país, incluso la terminal internacional de la capital, suspendieron sus actividades y más de 300 vuelos fueron cancelados. Cerramos con noticias del séptimo arte y es que la película The Room Next Door de Pedro Almodóvar ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Esta cinta ya había recibido una ovación de 18 minutos cuando se estrenó en el festival a principios de esta semana. The Room Next Door ha llamado la atención de la crítica por ser la primera en inglés que dirige el cineasta en español y por abordar temas como la eutanasia y el cambio climático. Mientras tanto, el León de Plata fue para Vermiglio, de la directora italiana Maura Del Pero. Otros galardonados fueron Nicole Kidman, que ganó el premio a la mejor actriz por su papel en la película Baby Girl, y el francés Vincent Lindon fue nombrado mejor actor por The Quiet Son. El premio al mejor guión fue para Murilo Hauser y Heitor Lorega por I'm Still Here, película sobre la dictadura militar brasileña. Hasta aquí el informativo. Regresamos en minutos con una nueva actualización. Buenas tardes.